Pero ¿fue la Luna un peldaño más o la tumba de los sueños de los vuelos espaciales? Luego vendrían 5 alunizajes más, pero la euforia desapareció rápidamente. A mediados de la década de 1970, la ciencia ficción estaba muy de capa caída, hasta que apareció una película que lo cambió todo. El cambio que trajo la Guerra de las Galaxias fue brillantemente previsto por George Lucas. Él era parte de la generación que había crecido viendo películas de ciencia ficción. Es difícil imaginarlo hoy, pero los estudios se interesaron tan poco por la Guerra de las Galaxias que Lucas la planeó como una miniserie de televisión para niños. La película provisional fue completada con imágenes de batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial en lugar de elaboradas batallas espaciales que no estuvieron preparadas hasta el último minuto. Entre otros problemas, Lucas no tenía dinero suficiente para pagar a Sir Alec Guinness. De modo que el actor que hacía el papel de Obi-Wan Kenobi tuvo que conformarse con una participación en la comercialización de productos de la película. El propio Lucas renunció a su sueldo de director por una buena porción en la comercialización de productos y los derechos de las posibles secuelas. En mayo de 1977, La Guerra de las Galaxias se estrenó en solo 50 cines. Se dice que algunos de los afortunados que la vieron aquella primera vez volvieron a ponerse en la cola para verla de nuevo. Pronto todo el mundo le siguió. Me encantó la Guerra de las Galaxias. Eran mucho más que personajes y no pretendían ser reales. Y me encantó toda aquella imaginación y aquella creatividad. Era terriblemente innovadora, muy moderna. Resucitaba y renovaba el género de una manera festiva y profunda a un tiempo. Era casi como Mozart, algo muy seguro de sí mismo. Todas aquellas cosas que podían haber resultado ridículas y estúpidas, los robots haciendo, podían haber sido un desastre. Pero, de alguna manera, estaba tan convencido de aquello, creía tanto en todo ese mundo, que pudo hacerlo creíble. Es la fe en ese mundo la que, creo yo, hizo que la película fuera tan importante. Muchos pensaron que era mucho más que cine, se estaban creando mitos. Que la fuerza te acompañe se convirtió en la frase más famosa e identificable de la década. Pero los escépticos tal vez puedan decir, ¿es esto verdadera ciencia ficción? La Guerra de las Galaxias no es ciencia ficción. Es básicamente un western, con caballos de metal y revólveres de láser y cosas así. Pero a casi nadie le importó. Nunca se saciaban de la Guerra de las Galaxias, de sus secuelas y su parafernalia. Hasta la fecha, el merchandising de la saga ha generado unos beneficios de más de 3.500 millones de euros. La ciencia ficción, que un año antes apenas podía pagarse un café, tenía ahora un cheque en blanco en Hollywood. Encuentros en la tercera fase también se estrenó en 1977 con una versión trascendente del primer contacto humano con una especie alienígena. El director Steven Spielberg volvió a tocar el tema alienígena en 1982 con E.T. el extraterrestre, que fue otro gigantesco taquillazo. Lo que tienen todas las grandes películas es un viaje. Te llevan con ellas. Mientras tanto, había una antigua franquicia esperando levantar el vuelo. Desde 1972, miles de convenciones de Star Trek habían convertido a los fans de esta serie en un próspero negocio en sí mismo. En la primera gran convención a la que fuimos Jean y yo, miles de personas se quedaron fuera. Era un lugar que podía albergar a 5.000 o 10.000 personas y aparecieron 25.000. Y la siguiente fue otra gran convención en Chicago a la que acudieron 100.000 personas. Y empezamos a pensar en esas cantidades y nos dijimos, están ahí y quieren algo. Y llegados a ese punto, hasta la Paramount tuvo que salir al paso y decir, bueno, tal vez deberíamos hacer algo. Star Trek, la película, se estrenó en 1979, costó más de lo previsto y tuvo malas críticas. Pero el fenómeno era ya imparable. Le siguieron 5 nuevas películas de Star Trek con el reparto original. Y en 1987 apareció Star Trek La Nueva Generación.
que se convirtió en la saga más larga de la historia. ¿Pero se encontraba cómoda la ciencia ficción como una costosa atracción de multitudes? ¿Acaso se había vendido? ¿El viejo género fuera de la ley era por fin algo de fiar? Recuerdo que alguien escribió un editorial en aquella época que decía: echemos a la ciencia ficción del aula y devolvámosla a la cloaca a la que pertenece. Y es que creo que la percepción general era que una vez que se convirtiera en algo respetable, la gente que hace ciencia ficción intentaría por todos los medios ser respetable y acabarían cohibiéndose a la hora de pensar libremente sobre el futuro. Los niños que nacieron a partir de la década de 1980 ya no conocieron un mundo sin viajes espaciales, televisión, láser o energía nuclear. ¿Qué había dejado a la imaginación aquel género rebelde de la ciencia ficción que no hubiera sido ya diseñado y construido en el mundo real? La ciencia ficción es el género literario más subversivo. La ciencia ficción es el único género que nos enseña que el cambio es la norma, que lo que es hoy no es lo que será mañana, y que lo que es hoy ni siquiera es lo que debiera ser. A mediados de los años 80, la ciencia ficción se fijó en una parte de la tecnología moderna que estaba convirtiéndose en familiar en todo el mundo: la informática. Para entonces, los ordenadores, que habían nacido medio siglo antes como gigantescos monstruos de cables y tubos que ocupaban habitaciones enteras, eran ahora lo suficientemente pequeños como para estar en todas las mesas de oficina. En 1984, William Gibson dirigió su mirada al lugar al que nos conducía la revolución digital y pintó un cuadro aterrador de su visión en su novela El Neuromante. El Neuromante es la novela más importante de William Gibson, su novela fundamental. La primera frase de la obra es probablemente la mejor primera frase que se pueda escribir. El cielo sobre el puerto tenía el color de un televisor que sintonizara un canal muerto. Esta idea de que miras al cielo y parece una pantalla de televisión parpadeante atrapa perfectamente la idea de que el mundo entero es una pantalla de televisión o algún medio de información. Gibson acuñó el término ciberespacio para el Neuromante. Aunque luego se revendiera la idea del ciberespacio como un mundo de información maravilloso, Gibson lo concibió como un páramo. La novela creó un duro estilo tecnofóbico, llamado cyberpunk, que debía tanto a su rebeldía frente al clima político de los 80 como a la tecnología. Es un mundo controlado por las grandes empresas y por una cantidad apabullante de datos. El individuo no tiene ya ningún poder, si no es de tratar de piratearlo, valiéndose de la propia tecnología para enfrentarse a él al margen de la sociedad. El capitalismo y los ordenadores arrasaron en los 80. Pero en el mundo terriblemente cambiante de la ciencia ficción, una década después, estaban pasados de moda. En la década de 1990, la biotecnología era la última novedad en lo que a la ciencia respecta. Las investigaciones sobre la clonación y las células madre, la bacteriología y el proyecto del genoma humano eran ahora las que empezaban a romper los límites del conocimiento humano. Lo que vamos a hacer en los próximos 10 o 20 años es entender qué o quiénes somos, y de eso va la biología. Pronto hubo una nueva generación de novelas de biociencia ficción en las estanterías, como La radio de Darwin, de Greg Bear, sobre un virus que queda liberado a consecuencia de una excavación arqueológica, y El código de seda, de Paul Levinson, que trata de una antigua guerra biotecnológica que se ha estado librando en secreto durante siglos. Vamos a seguir viendo a la física en la vanguardia, pero yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, y la ciencia ficción dirigirá sus focos a ese futuro, como lo ha estado haciendo en los últimos 150 años. ¿Qué os van a revelar esos focos? ¿Qué oscuras profundidades del espacio exterior e interior alumbrarán los cineastas y escritores de ciencia ficción? ¿Nos ofrecerán predicciones de sueños utópicos o de desastres imprevistos? ¿O acaso simplemente nos permitirán mirar al futuro por el ojo de una cerradura? Hay una vieja frase de la Primera Guerra Mundial que dice: la bala que no oyes es la que acaba matándote. Y creo que eso es cierto en la ciencia ficción y en la predicción del futuro. Nosotros no lo hacemos, solo escribimos historias que preparan a la gente.
Yo siempre he dicho que la ciencia ficción no predice nada. Lo que hace es ofrecer una distorsión bastante significativa del presente. Sin embargo, no hay manera de esconder la autosatisfacción de la propia ciencia ficción sobre sus profecías. En el siglo XXI, cuando veo las noticias y oigo hablar de estaciones y naves espaciales, de la controversia en torno a la clonación y de que el presidente podría permitir la clonación humana o la investigación sobre células madre para curar enfermedades, me pongo a mirar a la década de 1940. Eso es la portada de ciencia ficción increíble de allá por los 40, una gran pantalla de televisión de alta definición. El presidente a punto de hacer pública su política sobre la clonación humana. Es una historia de Robert Heinlein. Me parece tan familiar lo que estamos viviendo que tengo que comprobar si alguien me está escribiendo. Lo que mejor describe la ciencia ficción no son los monstruos y las máquinas, sino a nosotros mismos, y nos dice cómo pueden coexistir, si pueden, la humanidad y la tecnología. Todas las historias tratan de personas y de la condición humana. Ya sea un gremlin sobre tu hombro, un hombre loco o un amante. Es el fondo de la historia lo que te emociona, y no la tecnología. Al final, a pesar de todos los grandes éxitos galácticos, la ciencia ficción sigue estando culturalmente poco considerada. Es aún un género peligroso, o dicho en otras palabras, es parte de la cultura juvenil, sea cual sea su edad. Me mantiene joven. Mi mente está abierta a cosas nuevas. Y ahora me siento tan joven por dentro como cuando era un chaval. Y eso se debe a la habilidad de conservar y alimentar mi imaginación. Ese es el secreto de una vida feliz.